Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, la verdad, muy potente. Cómo las empresas pueden convertirse en una auténtica fuerza para el bien común. Vamos a analizar, digamos, el ADN de un tipo de negocio que nace precisamente para eso, para resolver problemas reales y hacerlo desde la raíz. Venga, empecemos con la pregunta del millón, ¿no? A ver, por lo general siempre pensamos en el beneficio por un lado y el impacto social por otro, como si fuesen, no sé, dos mundos que no se tocan. Pero, ¿y si resulta que no tiene por qué ser así? ¿Y si pueden ir de la mano? Y es que los problemas realmente complejos, piensa en el aislamiento de la gente mayor, el paro en una zona concreta o la despoblación, pues no se arreglan con una solución de café para todos. Por eso mismo está ganando fuerza un modelo diferente, uno que, y esto es lo importante, nace directamente de la gente, de sus necesidades y también de sus fortalezas. Bueno, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver qué hace especial a este modelo. Luego, lo pondremos cara a cara con el enfoque de siempre. Y para terminar, lo más práctico, un plan de 3 pasos para llevarlo a la realidad. Vamos al lío, Jau. Vale, vamos con la primera parte. Aquí la clave es un cambio de chip total. O sea, no se trata de coger un negocio normal y ponerle una capa de responsabilidad social por encima para quedar bien. No, no. Se trata de construir el negocio desde cero sobre una base completamente diferente. Y ojo, que esto no es solo una teoría bonita. Se ha demostrado que es una vía súper eficaz. Este enfoque permite meterle mano a desafíos muy complejos, de esos que los modelos de siempre pues no saben cómo resolver. ¿Por qué? Pues porque el punto clave es que aprovecha el conocimiento y los recursos que ya están ahí, en la propia comunidad. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en la práctica, en el día a día. Vamos a hacer una comparación directa. Por un lado, el modelo que solo busca el beneficio y por otro, el que está liderado por la comunidad. Pensadlo así, son como los planos para construir dos edificios que no tienen nada que ver el uno con el otro. La primera gran diferencia en esos planos, el tiempo, el horizonte temporal. Uno mira a lo inmediato, a los resultados del próximo trimestre. El otro, en cambio, piensa en el legado. Se hace una pregunta mucho más profunda. ¿Qué estamos dejando para las generaciones que vienen detrás? Después, las relaciones. Fijaos qué cambio. Un modelo ve clientes, casi como números en una tabla de Excel. El otro lo que ve es una red de personas. Los vecinos, las asociaciones locales, el ayuntamiento, todos son socios del proyecto. Ya no es una simple transacción, es una colaboración de verdad. Y por último, y esto es fundamental, ¿cómo se mide el éxito? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Las ventas? ¿La cuota de mercado? ¿O más bien se mide si mejora el bienestar de la gente, si se crean lazos sociales más fuertes, si se protege la cultura local? Claro, es que esto lo cambia absolutamente todo. Y en esta tabla se ve el resumen de todo esto, el contraste de fondo, donde un modelo define el éxito como beneficio y retorno de la inversión, el otro lo mide en impacto social, en bienestar colectivo. Al final, la conclusión es clara. No estamos hablando de dos formas de jugar al mismo juego. No, son juegos completamente distintos. Vale, hasta aquí la teoría, que está muy bien. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Venga, vamos a la acción. Y el primer paso, curiosamente, no es tener una idea de negocio brillante, sino algo mucho más básico. Aprender a ver. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se llegan a entender de verdad los retos, pero también las oportunidades que tiene una comunidad? Pues mirad, la respuesta no la vamos a encontrar en un informe de mercado ni analizando datos en una oficina. La respuesta está en la calle, está en las conversaciones, en el día a día de la gente. Una herramienta súper útil para esto es lo que se llama el tour de experiencias. Y que no nos asuste el nombre, que suena muy técnico. La idea es muy simple, de verdad. No es un tour turístico para hacer fotos, ¿eh? Se trata de observar, pero de forma activa, de fijarse en qué funciona y qué no, dónde se frustra la gente, dónde encuentra pequeñas alegrías. En definitiva, es ponerse en los zapatos de la comunidad para entender cómo es su realidad. Y una vez que hemos observado, el siguiente paso es mapear lo que ya existe. Pero ojo, aquí la palabra competencia tiene otro significado. No se trata de ver rivales a los que hay que ganar, se trata de ver qué otras iniciativas están intentando resolver problemas parecidos. El objetivo es muy claro, encontrar los huecos, esas necesidades que nadie está cubriendo y donde un nuevo proyecto podría aportar un valor de verdad. Perfecto. Ya hemos identificado una necesidad. Ahora toca diseñar la solución. Y aquí, si hay una palabra clave, una que lo resume todo, es juntos. Hablamos de la co-creación. Y esto es, de verdad, el corazón del modelo. Significa que la solución no se diseña para la comunidad, como si viniera de fuera, sino que se diseña con la comunidad. Las personas que la van a usar se convierten en diseñadores activos, aportan su conocimiento, su experiencia, y así nos aseguramos de que lo que se cree sea de verdad útil y relevante para ellos.
Para organizar todo este proceso, hay un marco que funciona genial, el del Lean Startup. Es un ciclo súper sencillo, pero muy potente, que se basa en 3 palabras: construir, probar y aprender. O sea, construyes una primera versión de la idea, la pruebas con la gente y aprendes de lo que te dicen para mejorarla. Y así una y otra vez. Y que nadie piense que esto es algo súper complicado. Para nada. Se puede empezar por algo tan sencillo como construir una historia, un simple guión gráfico, unos dibujos que expliquen el problema y cómo la solución podría ayudar. Luego se enseña esa historia a la gente de la comunidad. Se escucha, se toma nota de todo y con eso se aprende y se mejora la idea. Es un ciclo constante de diálogo y de ir afinando el concepto. Muy bien, llegamos al último paso. Ya tenemos una necesidad clara y una solución que hemos creado juntos. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo hacemos que esto dure en el tiempo? ¿Cómo evitamos que sea la típica flor de un día? Pues aquí, amigos, es donde entra en juego el modelo de negocio. Para que el modelo de negocio sea sólido, todo se reduce a responder 4 preguntas, pero 4 preguntas clave. Primero, ¿a quién estamos sirviendo? Segundo, ¿qué les ofrecemos que sea realmente valioso y único? Tercero, ¿cómo vamos a hacerlo funcionar? O sea, ¿qué actividades, recursos y socios necesitamos? Y por último, ¿cuánto va a costar todo esto? ¿Y de dónde sacaremos los ingresos? Que por cierto, en estos modelos las fuentes de ingresos pueden ser súper variadas, desde ventas directas a subvenciones o incluso crowdfunding. Así que, para resumir todo lo que hemos visto, las ideas claves son estas. Un negocio liderado por la comunidad se mueve por un propósito, no solo por el dinero. Todo empieza escuchando, con empatía de verdad. Las soluciones se construyen con la gente, nunca solo para la gente. Y para que dure, necesita un modelo que responda a esas 4 preguntas: ¿quién, qué, cómo y cuánto? Y con esto llegamos a la reflexión final. Porque al final, todo este modelo no es solo una teoría interesante para un vídeo, es una invitación a la acción. Así que la pregunta queda ahí, en el aire, para que pensemos en ello. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestra propia comunidad, ¿qué reto, qué necesidad hay que está esperando una solución? Una de esas construidas no solo para ganar dinero, sino para generar bienestar.